Buen día, alumnos del cuarto año de secundaria del Colegio Niño Jesús de Praga. Debido a las circunstancias que ya conocemos, nos hemos visto obligados, ¿no?, a frenar el avance académico. Sin embargo, gracias a este medio, llamémosle virtual, vamos a poder retomar las clases en el punto en el que lo dejamos. De esa manera nos corresponde la tercera sesión, ¿no? Revisen ustedes la ficha que les brinda el colegio. Y esa tercera sección lleva por título Periodización de la literatura peruana. Se preguntarán, ¿y para qué es importante realizar una periodización? Para poder observar de manera panorámica el fluir, ¿no?, el progreso, la evolución del desarrollo literario en nuestra historia literaria nacional. Así podremos conocer las diversas expresiones literarias y a sus más renombrados escritores. Pasaremos a la siguiente imagen. Excelente. Etapas de nuestra literatura. Para poder desarrollar, ¿no?, esta segmentación, he podido contar con el apoyo de diversas fuentes, ¿no? Como son los libros de José Carlos Mariátegui, de Augusto Tamayo Vargas, de Luis Alberto Sánchez y de Carlos García Bedoya, este último profesor, ¿no?, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que me enseñó, ¿no? Y me siento muy halagado de haber sido su alumno. Genial escritor, ¿ya? Y genial profesor también. Bueno, continuando con la explicación, gracias a esas fuentes bibliográficas he podido realizar esa segmentación, ¿no? La literatura prehispánica, la literatura colonial y la literatura republicana. ¿Qué entendemos por literatura prehispánica? Aquella que se desarrolló de manera previa al choque cultural con los españoles, previo a la conquista, ¿no? Como ustedes saben, por su curso de Historia del Perú, los españoles ingresaron al Perú por el norte, por Tumbes, en el año 1532, y a finales de ese año capturaron, pues, al Inca Atahualpa. Entonces, a partir de esa fecha, iniciaría un proceso, ¿ya?, distinto al que se había desarrollado. Ese proceso se va a cortar con la obtención de la independencia, con la consolidación de la independencia en el año 1824, tras las victorias de Junín y Ayacucho, ¿no?, que ustedes muy bien deben saber las fechas, 6 de agosto y 9 de diciembre de 1824, ¿no? Muy bien. Y posterior al proceso de la literatura colonial, vendría pues la literatura republicana, que se extiende hasta nuestros días. Esas serían las grandes tres etapas, los tres, ¿no?, segmentos del desarrollo literario nacional. Muy bien, pasemos a la siguiente imagen para poder conocer mejor, ¿no?, cada una de estas etapas o periodos. La literatura prehispánica, como bien lo indico aquí en la imagen, alude a la producción literaria de tiempos incaicos, ¿no? Según los historiadores, los incas se desarrollaron durante unos 300 años aproximadamente, ¿no?, desde 1200 hasta 1532 después de Cristo. Ahora, la fase imperial duró desde el año 1438 hasta el año 1532, cuando ocurre, pues, la captura de Atahualpa en Cajamarca, ¿ya? Ahora, durante ese tiempo, ¿qué características presentó la literatura del Tahuantinsuyo, ¿ya?, que así se llamó también, pues, el imperio de los incas, ¿no?, por los cuatro suyos? Recordarán cuáles eran los cuatro suyos, ¿no? Al norte el Chinchay-suyo, al sur, ¿qué suyo se encontraba, chicos? El Collasuyo. Al este, por donde sale el sol, se encontraba el Antisuyo, ¿ya? Y por donde se oculta el sol, o sea, por el océano, por el mar, el Contisuyo, ¿ya? Muy bien. Entonces, a lo largo y ancho de ese territorio hubo una literatura que no se manifestó a través de la escritura, porque los incas no llegaron, ¿no?, como lo explican diversos autores, no llegaron a la escritura, ¿ya? Sin embargo, eso no fue impedimento para un desarrollo artístico literario, ¿ya? ¿Y qué características presentó, ¿no?, esa producción literaria? Bueno, fue oral, fue anónima, porque las creaciones no eran individuales, eran colectivas, ¿ya? Eran modificadas con el pasar del tiempo por diversos autores, ¿no?, de generación en generación. Entonces, al ser colectiva, al ser de todos, ya no es de nadie, por eso también es anónima, ¿ya?
Muy bien, y también fue agrarista, es decir, se realizaron composiciones literarias ligadas al trabajo que se realizaba en la tierra. Por ejemplo, el aigi. Había aigis militares para celebrar un triunfo frente al enemigo, aigis religiosos para rendirle homenaje a un apu, a un dios, pero los más importantes eran los aigis agrícolas que celebraban una buena siembra y sobre todo una buena cosecha, ¿ya? Muy bien, en ese sentido es que es agrarista, ¿no? Estaba vinculado con el trabajo agrícola, que era la principal actividad económica, pues, de los tiempos incaicos, ¿ya? Ahora, esta literatura prehispánica, ¿ya?, es resaltada por Carlos García Bedoya, por Augusto Tamayo Vargas, por Luis Alberto Sánchez, ¿ya?, en sus diversos libros, cuyos títulos aparecen pues en el manual, en la ficha, ¿no?, que el colegio les brinda a ustedes, muchachos. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente literatura, que vendría a ser la literatura colonial. Vale precisar que esta etapa en el libro de Carlos García Bedoya aparece referida como una autonomía andina. ¿Por qué como una autonomía andina? Porque es una literatura que no recibe influencias foráneas, extranjeras, es decir, se desarrolla en virtud a las expresiones originales de los propios indígenas, de los propios habitantes del territorio del Tahuantinsuyo. Es decir, no hay ninguna influencia europea, ¿no?, francesa, española o asiática. No hay ninguna de esas influencias. Surgen de sus propias expresiones originales. Bueno, para continuar con la siguiente etapa necesitamos una nueva imagen, ¿no? Ahí están las bondades de la tecnología. Esta literatura colonial ya se va a segmentar en 3 periodos en virtud a lo propuesto por el investigador Carlos García Bedoya en su libro Para una periodización de la literatura peruana. Él señala, pues, ¿no?, estos 3 periodos: el de la imposición colonial, el de la estabilización colonial y el de la crisis colonial. Este primer periodo de la imposición colonial está, digamos, enmarcado en el proceso militar, en la fase militar, ¿no?, bastante agresiva, bastante dura, que perpetraron los conquistadores españoles en el territorio del Tahuantinsuyo, que se inició pues allá por el año 1532 con la captura del Inca Atahualpa y que llegaría a terminar con la captura y ejecución del Inca Túpac Amaru I, ¿no?, un ascendiente de José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido por ustedes como Túpac Amaru II, ¿ya? Entre 1532 y 1572 se desarrolló esa fase militar y podemos señalar que se dio un drástico cambio en el contexto del Tahuantinsuyo. Pasaríamos de una actividad, por ejemplo, agrícola, que fue la principal actividad económica en tiempos incaicos, a una actividad minera, ¿no?, de extracción minera, que fue la de mayor importancia en los tiempos de la colonia. Pasaríamos de una religión politeísta y panteísta, ¿no?, que era la religión del Tahuantinsuyo, a una religión monoteísta bastante dura, impuesta por los españoles, ¿no?, sobre todo por sus clérigos. Entonces hubo un drástico cambio, ¿no?, en el escenario del Tahuantinsuyo, que pasaría a ser pues el virreinato del Perú. Ahora, en esa etapa, las primeras manifestaciones literarias fueron de una muy baja calidad, ¿no? Fueron expresiones bastante rústicas, bastante rudimentarias, porque entre los primeros conquistadores se hallaban personajes de la más baja ralea social, ¿no?, de una escasa o casi nula formación académica y mucho menos artística, literaria. Sin embargo, con el correr de los años se presentaron en el territorio nacional personajes como Pedro Cieza de León o Juan de Betanzos, que llegaron pues a tener una mejor formación, y esa mejor formación o esa elevada formación les permitió manifestarse a través de expresiones literarias mucho más
elevadas, ¿no? Como son las crónicas tituladas Crónica del Perú de Cieza de León o Suma y Narración de los Incas de Juan de Betanzos. Este último muy importante porque terminó casándose con una esposa, ¿no? del Inca Atahualpa, que luego terminó siendo concubina de Francisco Pizarro y que fue bautizada con el nombre de Angelina Yupanqui. Gracias a esa relación con una ñusta, con una princesa inca, Juan de Betanzos pudo ingresar, ¿no? al secreto mundo de la élite cusqueña, ¿no? de la élite incaica, y así pudo informarse de primera fuente, de primera mano, de esa historia oficial, ¿no? que terminará siendo proyectada en su libro, que vuelvo a titular, que vuelvo a mencionar el título, Suma y Narración de los Incas. ¿Ya? Esas serían las obras, digamos, más interesantes o importantes de ese periodo. Luego llegaría un periodo de la estabilización colonial, ¿no? desarrollada a partir del virrey Toledo, Francisco de Toledo, quien fue el encargado de dictaminar la sentencia en contra de Tupac Amaru I, ¿no? quien fue ejecutado allá en el año 1572. Este periodo se extenderá hasta el año 1780. ¿no? Durante este espacio de tiempo podemos distinguir tres momentos. ¿no? Desde 1572 hasta 1780 se pueden distinguir tres momentos: el clasicista, el barroco y el neoclásico. ¿no? En el periodo clasicista vamos a distinguir la obra de Amaryllis con su epístola a Abelardo. Mucho se ha dicho respecto a la identidad de la autora de esta composición. Se ha formulado que posiblemente fue un hombre, porque en la época del virreinato las mujeres no tenían acceso a la educación. Sin embargo, diversos estudios, entre ellos los de Martina Vinatea y también los de Luis Martín, han traído por los suelos esa teoría. En sus investigaciones ellos han señalado que las mujeres del virreinato, bueno, al menos una élite, ¿no? Me refiero a mujeres de encumbradas familias, sí tenían el acceso a la educación. Entonces, sí es posible que una mujer haya escrito la epístola a Abelardo, cuyo destinatario no era otro más que el laureado escritor Félix Lope de Vega, uno de los más brillantes exponentes de la literatura española de la Edad de Oro. Diversos nombres se han formulado para indicar la verdadera identidad de Amaryllis: María Tello de Lara, María de Alvarado, pero Guillermo Lockman Villena, en su famoso libro Amaryllis Indiana, sostiene que muy probablemente el verdadero nombre de Amaryllis fue María Rojas y Garay, ya que los elementos autobiográficos que se deslizan en la obra Epístola a Abelardo coinciden, muchos de ellos, con la vida de María Rojas y Garay. Por eso llega a la conclusión. Sin embargo, todavía no tenemos una exacta precisión al respecto. No deja de ser lo propuesto por Guillermo Lockman Villena una aproximación, una hipótesis, una teoría. Con mucho asidero, eso sí. ¿Y de qué trata la epístola de Abelardo? Bueno, es una declaración amorosa a Lope de Vega, una declaración de amor imposible, ¿no? Que se convirtió primero en una admiración por las obras leídas del escritor español, y posteriormente esta admiración dio paso a un sentimiento más fuerte que impulsó a la autora a escribirle, ¿no? esta cartita de amor. Mientras otras monjitas, ¿no? estaban quizás bordando o leyendo la Biblia, ¿qué estaba haciendo María Rojas y Garay, la probable Amaryllis? Bueno, no estaría haciendo otra cosa más que leer y escribirle a Lope de Vega, ¿no? Leer lo que escribía Lope de Vega y escribirle, pues, esa cartita de amor a Lope de Vega. No piense mal, por favor. Bien, en el siguiente momento, el barroco, vamos a distinguir las obras de Juan de Espinosa Medrano, más conocido como el Lunarejo, que sentó las bases de la crítica literaria en el Perú y que demostró la importancia de la sabiduría criolla.
ya que algunos opinaban que la sabiduría, la sapiencia, la inteligencia solo podía fermentarse, solo podía emerger pues en el territorio europeo y más no en territorios ajenos al suyo, como era el americano. Juan de Espinosa Medrano va a traer por los suelos, ¿no?, esa descabellada teoría. También los criollos, también los nacidos en las tierras, ¿no?, del virreinato peruano, podían mostrar su valía intelectual. Y eso es lo que demuestra con su famoso libro apologético en favor de Luis de Góngora y Argote. No solo una defensa del escritor cordobés Góngora, sino también una defensa de su capacidad intelectual, ¿no? Otro escritor distinguido del barroco es Juan del Valle Caviedes, considerado como el azote de los médicos. No porque los secuestraba y los azotaba, no piensen eso, chicos. El azote de los médicos fue su denominación, fue su apodo, por así decirlo, porque en muchos de sus poemas se desliza una severa crítica en contra de los seguidores de Galeno, es decir, en contra de los médicos. Diversas hipótesis también se han barajado al porqué, ¿no?, de esa dura crítica contra los médicos. Quizás porque su esposa falleció a causa de una mala praxis de los médicos, porque no lograron curarle alguna dolencia. Bueno, diversas hipótesis se barajan al respecto. Sin embargo, también hay que precisar que en el siglo XVII existían diversos escritos que se adherían a los médicos, calificándolos de falsos sabios, ¿no?, que hablaban latinajos sin mayor sentido, es decir, expresiones vinculadas al latín, pero que no significaban absolutamente nada. Y quizás por eso, siguiendo esa tendencia, Juan del Valle Caviedes también pues decidió continuar con esa moda de atacar a los médicos, y de ahí su calificativo, ¿no?, el azote de los médicos. Pero también hay que precisar que no solamente los médicos fueron el blanco de sus severas y ácidas críticas poéticas. También las mujeres de mal vivir, también los hipócritas, los falsos sabios, los arribistas, ¿no?, fueron destinatarios de sus más venenosas y ácidas composiciones. Bien, ya en el último momento del periodo de la estabilización nos acercamos al neoclásico o al momento afrancesado. Hay que recordar que el neoclasicismo surgió en Francia y luego llegó a España, cuando el poder pasó de los Habsburgo a los Borbones. Entonces España se afrancesó desde el gobierno, y la cultura y el arte francés no solamente se hicieron fuerte en España, sino también en sus colonias. Bien, en ese momento, denominado el neoclásico, vamos a distinguir la obra de Pedro Peralta Barnuevo, aunque Carlos García Bedoya señala que en la obra más trascendente desde un punto de vista literario de Pedro Peralta Barnuevo, me refiero a Lima Fundada, que es un poema épico que exalta, ¿no?, la labor conquistadora de Francisco Pizarro, hay ciertos elementos del barroco que no se desdibujan por completo, a pesar de que ese momento es denominado neoclásico. Bueno, entonces hemos señalado, ¿no?, que en el periodo de la estabilización se van a distinguir tres momentos importantes: el momento clasicista, la obra de Amariliz; el periodo barroco, digamos, el momento barroco, las obras de Juan del Valle Caviedes y Juan de Espinosa Medrano. Y en el momento neoclásico, bueno, la obra de Pedro Peralta Barnuevo se lleva muchas luces, ¿no?, en ese lapso. Ya, para cerrar la literatura colonial, el periodo de la crisis va desde el año 1780 hasta 1824. ¿Qué hechos históricos enmarcan esta época?
la rebelión de Túpac Amaru II, más conocido como José Gabriel Condorcanqui Noguera, y las victorias en Junín y Ayacucho del año 1824 que logran consolidar, ¿no?, nuestra independencia proclamada ya por don José de San Martín 3 años atrás, en 1821. Ahora, este periodo de crisis se debe a diversos factores, debido a diversas insatisfacciones de los distintos sectores, ¿no?, oprimidos por el régimen colonial, indígenas, mestizos y también criollos. Justamente estos últimos lograrían, pues, a través de diversas rebeliones, manifestar su insatisfacción respecto a la administración que los marginaba. Y fueron también ellos los que hicieron posible la presencia de las corrientes libertadoras del sur, encabezada por don José de San Martín, que proclamó, ¿no?, la independencia del Perú, y la del norte, encabezada por don Simón Bolívar, cuya acción fue sumamente importante y efectiva para lograr la independencia, ¿no?, la tan ansiada independencia, la consolidación de la independencia. Ahora, en ese contexto, diversos escritores buscaron con sus composiciones abrazar el ideal libertario. Distinguimos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán con su carta a los españoles americanos, solicitando, pues, la ruptura de una dependencia política con España, la Oda a la Libertad de Mariano Melgar y la Oda a la Victoria de Junín de José Joaquín Olmedo, que celebraba, pues, las victorias patriotas, ¿no?, que lograron reafirmar nuestra independencia. Pero de estos distintos autores, el más destacado fue Mariano Melgar, a quien José Carlos Mariátegui lo cataloga como el primer momento peruano de nuestra literatura, porque si entendemos el Perú como una mezcla de dos culturas o de dos mundos distintos, como el español y el indígena, el yarabí, su más importante aporte a la literatura peruana, termina siendo justamente también, ¿no?, una mezcla. Si el Perú es fruto de una mezcla, su literatura debe ser también fruto de una mezcla. Y eso es el yarabí. El yarabí junta elementos de la poesía española con elementos de la poesía quechua. Lo español, el idioma, la escritura, la medición de los versos, y en cuanto al aporte quechua, el sentimentalismo, la sensibilidad del jaraui, que Mariano Melgar logra recoger. Entonces, con el yarabí se logra articular una nueva propuesta literaria que de alguna manera acercaría, pues, a manifestar un nuevo país, como vendría a ser el Perú tras conseguir su libertad. Entonces, tenemos ya la delimitación de la literatura colonial, ¿no?, el periodo de la imposición, el periodo de la estabilización, que se divide en 3 momentos, y el periodo de la crisis, ¿no?, donde distinguimos la obra de Mariano Melgar. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando, profe, ¿y Ollantay, ¿no?, este drama colonial, ¿en qué época la podemos ubicar? Las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, ¿dónde lo podemos ubicar? Bueno, creo que es una tareita que ustedes deberían resolver. No, profe, no sea mal. Bueno, los voy a ayudar. ¿Los voy a ayudar? A ver, ¿en qué año se publicó los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega? Fueron 2 partes. Su obra se dividieron en 2 partes. La primera en el año 1609 y la segunda en el año 1617. Y tiene influencia del Renacimiento, porque incluso idealiza al mundo incaico. Considera que el mundo incaico es un mundo civilizador. Considera que antes de los incas, los habitantes del territorio que luego sería bautizado como el Tahuantinsuyo eran bárbaros, salvajes, y fueron los incas quienes terminaron civilizándolo. Entonces hay una tendencia a la idealización, una tendencia hacia el platonismo, de la misma manera como Amariliss idealizó, pues, a Lope de Vega. Podemos decir entonces que los comentarios reales corresponden al periodo o al momento clasicista del periodo de la estabilización. Profe, ¿y Ollantay a qué época corresponde? ¿A qué momento? Bueno, hay que precisar que el drama colonial
se desarrolla a mediados del siglo XVII y llega a su máxima exposición, a su máximo esplendor a finales del siglo XVIII. Sin embargo, hay que precisar también que el drama Ollantay recoge elementos del teatro barroco de España, del teatro de la Edad de Oro. Por lo tanto, debido a esa fuerte influencia del drama español de la Edad de Oro, podríamos precisar que Ollantay corresponde pues al momento barroco del periodo de la estabilización. De esa manera queda explicado, ¿no?, la presencia y la determinación, ¿no?, de esas obras en los segmentos correspondientes. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, a la siguiente gran etapa, que es la literatura republicana, ¿no? Pasemos a la siguiente. La literatura republicana es la última etapa de la historia literaria nacional y, al igual que la literatura colonial, acusa una dependencia externa, es decir, una influencia foránea. La colonial acusó una fuerte influencia española. La republicana se abrirá a diversas influencias, española, francesa, italiana, alemana, etc. Hay que aclarar esto para señalar que la literatura republicana, a pesar, ¿no?, de crecer en un clima de independencia política, no cerró totalmente sus puertas a la llegada de diversos aportes, principalmente europeos. Bueno, aclarado, zanjado este asunto, pasemos a observar a los diversos movimientos literarios que se desarrollaron a raíz de nuestra independencia. Empecemos por el costumbrismo, que va a destacar la obra de Manuel Asensio Segura. Una de sus obras más brillantes es Ñacatita, una obra que trata de recoger el modo de hablar del demos del pueblo criollo, lo que le da pues chispa, amenidad y también bastante originalidad a su obra. En el romanticismo destacan las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que nos llevan por diversas etapas de nuestra historia, principalmente la época virreinal, que termina pues siendo idealizada, imaginada, ¿no?, por este escritor, quien también termina nutriéndose de las expresiones criollas que logró pues aprender de Manuel Asensio Segura, de quien fue, digamos, íntimo amigo. El realismo se va a desarrollar en un clima bastante duro para nuestro país. La guerra contra Chile hará insostenible la imaginación, digamos, divertida de un pasado colonial. Los realistas se interesarán por el presente, un presente que no estaba para la chispa, para la ironía, que no estaba pues para la mofa de las tradiciones. Era una situación bastante complicada, la guerra y la experiencia posterior a la guerra. Manuel González Prada, en sus páginas libres, terminará pues acusando severamente a los responsables de esta debacle, ¿no?, de esta catástrofe. Una discípula de González Prada fue Clorinda Mato, y al igual que González Prada, mostró también preocupación por la población indígena, y así lo hizo saber a través de su novela Ave sin nido. En el modernismo, que se va a desarrollar un poco tardío, porque después de la guerra contra Chile era insostenible hablar de belleza, y uno de los rasgos más importantes del modernismo era buscar la belleza. Por eso el modernismo tardó en instalarse en el territorio nacional. Después de la guerra contra Chile, hablar de belleza, hablar de jazmines, de diamantes, de cisnes, no era lo más lógico. Entonces el modernismo tardó en asentarse en nuestro territorio. Pero curadas las heridas o borradas de alguna manera la parte más drástica, ¿no?, de la guerra, el modernismo empezó a fluir en nuestro territorio, llegando a desarrollarse en su máximo esplendor con la obra de José Santos Chocano y su libro Alma América. Chocano, un poeta bastante ególatra, bastante vanidoso, ¿ya?, que alguna vez dijo: Walt mantiene el norte y yo tengo el sur, ignorando, omitiendo por completo a Rubén Darío, que era el autor más importante de todo el modernismo. Hay que aclarar que el modernismo no llegó de España, ni de Francia, ni de Alemania. El modernismo nació en Hispanoamérica, con Rubén Darío y sus libros Azul, publicado en Chile, y Prosas profanas, publicado en Argentina.
Y con Alma América, José Santos Chocano haría suyo pues los elementos modernistas. ¿Ya? Destaca el poema Blasón, donde dice: soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical, ¿no? Ese lenguaje musical, ese lenguaje cincelado, preciosista, es una marca modernista. En el posmodernismo, desarrollado entre 1911 y 1922, destacan las obras de Abraham Valdelomar y de José María Eguren. Valdelomar va a rescatar la cotidianidad, lo familiar, lo provinciano. Si bien es cierto, el modernismo buscaba la belleza en lo exótico, el posmodernismo buscará la belleza en lo cotidiano, en lo familiar, en lo provinciano, en lo sencillo. Y José María Eguren le da al posmodernismo, le da a la literatura peruana la oportunidad de una nueva influencia. Si José Santos Chocano era descriptivo, José María Eguren será sugerente, es decir, no dirá las cosas, dará pistas para que el lector pueda entender lo que él quiere decir. Su lenguaje, por ende, será simbólico y misterioso. En el vanguardismo destacarán los poemarios de César Vallejo, sobre todo Trilce, que va a tener pues bastante animadversión de parte de la crítica, que no logró en su momento entender las novedades y las innovaciones que realizaba César Vallejo con el lenguaje. Un lenguaje que rompía la lógica, que rompía las reglas ortográficas y gramaticales, pero que posteriormente será bastante aplaudido y muy reconocido, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. A la par de Vallejo, tenemos a Carlos Oquendo de Ama con un libro bastante innovador. El vanguardismo se caracteriza por su innovación, por su ruptura con el pasado. Y en ese sentido, Carlos Oquendo de Ama, con un libro titulado 5 metros de poemas, no es un libro que se abre página tras página, como nuestros cuadernos o libros. Es un libro que efectivamente hay que extenderlo, como esas agendas de bolsillo, ¿no? Hay que extenderlo, hay que abrirlo. El autor decía: abre este libro como quien pela una fruta. Y cuando extendías de cabo a rabo, el libro efectivamente tenía una aproximación a los 5 metros, ¿no? Era un libro con una presentación bastante novedosa, por ende bastante vanguardista. No olvides, el vanguardismo rompe los esquemas, ¿ya? Por eso el lenguaje de Vallejo rompía pues con la tradición, con lo normal, ¿no? Con lo tradicional. El indigenismo se desarrolla a la par del vanguardismo. Por eso Vallejo también tuvo un acercamiento con el mundo andino. El indigenismo busca rescatar el valor de la población andina. Si bien es cierto, González Prada y Clorinda Mato denunciaron los abusos que la población indígena sufría, no tuvieron la capacidad de mostrar el valor y la importancia de la cultura andina. El indigenismo no solamente defiende al indígena de los abusos que es víctima, sino que también nos muestra la importancia, la valía, la belleza de su idioma, de su cosmovisión, de sus ritos, de sus costumbres. Entonces, rescata no solamente al hombre andino, sino también su cultura. De ahí que José María Arguedas escribiera poesía en quechua inclusive, con su famoso poema Temblar, que en quechua se titula Catatay. ¿Ya? Muy bien, no solamente Arguedas, sino también Ciro Alegría con su famosa novela Los perros hambrientos o El mundo de Sancho y Ajeno. Serán grandes representantes de este movimiento. Y el urbanismo nos traslada de las áreas rurales a las áreas urbanas, a las áreas citadinas. Esto es producto del impacto de los movimientos migratorios que cobraron fuerza a finales de los 40 y sobre todo en la década del 50. Una gran masa de población indígena se trasladó al espacio urbano, principalmente limeño, cambiando así el rostro de la capital, surgiendo así diversos espacios en el área urbana, en las zonas periféricas de la capital. Así surgieron los conos norte,
sur, este, surgieron distritos populosos como Comas, Independencia, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, los Cerros del Pino, San Cosme empezaron a poblarse, los Arenales. Entonces, los escritores urbanos empezaron a observar, ¿no?, esa nueva idiosincrasia que mostraba el espacio urbano y empezaron a retratarlo a través de sus diversas obras, ¿no?, sobre todo a través de la narrativa. La narrativa de Ribeiro con La palabra del mudo, donde destaca su cuento Los gallinazos sin plumas, la historia de dos niños, ¿no?, que tienen que, como los gallinazos, buscar entre la basura poder sobrevivir. Vargas Llosa con sus diversas novelas, Los cachorros, La ciudad y los perros, y el mismísimo Bryce Echenique en su novelita Un mundo para Julius nos muestra, ¿no?, esa dicotomía, ese conflicto, esa oposición entre los ricos que todo lo tienen y los pobres que muchas veces nada tienen, y estas diferencias son observadas desde la mirada sensible de un niño como es Julius. Bueno, chicos, esta periodización, esta visión panorámica de la literatura peruana, espero que haya sido muy útil, y efectivamente nos tiene que ser bastante útil porque va a ser una guía consultada constantemente en el discurrir de las futuras clases. Nos vemos en el siguiente video y espero que en la próxima ocasión podamos llevarnos mucho mejor, ya que este camino es novedoso, pero lo iremos perfeccionando. Muchas gracias por su atención. Ya a través de otro medio les haré llegar algunas preguntas, ¿ya?, para que puedan ir consolidando lo aprendido el día de hoy. Hasta una nueva ocasión.